Hermanos, sean bienvenidos a una clase más de la palabra de nuestro Dios. Sean bienvenidos en el nombre de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Vamos a tener en esta ocasión una clase sobre profecía. Queremos también dar la bienvenida a nuestros amigos que es primera vez que se acercan a este canal. Sean bienvenidos, hermanos y amigos, para que podamos conocer más de la palabra de nuestro Dios. Quiero decirles, hermanos, que haber encontrado este canal va a ser de mucha bendición para ustedes. Van a aprender mucha información de la Biblia, van a conocer mucho de la palabra de Dios. Así que, hermanos, si en esta ocasión están viendo este video, no es casualidad, es porque el Espíritu Santo los ha traído para que vengan a escuchar la palabra de nuestro Dios. Así que, para no perder más tiempo, vamos a invocar la presencia de nuestro Dios, porque necesitamos conocer este tema tan interesante que vamos a trazar. Así que vengamos de rodillas para orar. Bendito Señor que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Gracias, Señor, te damos porque nos permites poder predicar tu palabra. Bendice a tus hijos, bendice a todos aquellos que van a escuchar este mensaje, que ellos sean edificados a través del conocimiento de tu palabra. Bendice a tu siervo para que pueda darse a explicar, que podamos ser llenos de conocimiento acerca de este importante tema que tiene que ver con verdad presente. Bendice este estudio, que tu Espíritu Santo sea el guía de este estudio, pues te lo suplicamos en el nombre de Jesús. Amén. Ok, hermanos, quiero que tomen sus Biblias porque vamos a tener una clase sólida y profunda sobre lo que en profecía bíblica significa o representa la gran batalla del Armagedón. Yo le he titulado La Tercera Guerra Mundial se avecina. Hermanos, la Tercera Guerra Mundial, según la Biblia, será el Armagedón. Esto lo encontramos en la sexta plaga. Noten lo que dice Apocalipsis 16, versículo 13 al 16. Y vi salir de la boca del dragón y de la boca de la bestia y de la boca del falso profeta 3 espíritus inmundos a manera de ranas, pues son espíritus de demonio que hacen señales y van a los reyes de la tierra en todo el mundo, para reunirlos a la batalla de aquel gran día del Dios Todopoderoso. Y ahora se hace un interludio o una interrupción. He aquí, yo vengo como ladrón. Estas son palabras directamente de Jesús. He aquí, yo vengo como ladrón, bienaventurado el que vela y guarda sus ropas para que no ande desnudo. Y vean su vergüenza. Noten, y después se dice, y los reunió en el lugar que en hebreo se llama Armagedón. Hermanos, me llamó la atención que en algunas Biblias esta interrupción que hace Cristo al ángel que está describiendo las 7 plagas está en rojo. Significa que es Cristo mismo que las está diciendo directamente. He aquí, yo vengo como ladrón, bienaventurado el que vela y guarda sus ropas para que no ande desnudo, y vean su vergüenza. Hermanos, lo que Jesús está diciendo aquí, que para estar firmes cuando se desate esta batalla del Armagedón y los engaños satánicos vayan en aumento, el mundo entero va a ser controlado por el espiritismo. Para estar firmes en esa crisis que muy pronto se va a desatar, únicamente es estando vestidos con la justicia de Cristo. Y por eso es que Cristo interrumpe la descripción de las 7 plagas. Porque nada sirve, hermanos, que conozcamos al derecho y al revés las profecías de Daniel y Apocalipsis y estemos sin Dios y sin esperanza cuando vengan estos acontecimientos. Por eso lo más importante de esto es que estemos preparados, que estemos en Cristo, que estemos vestidos con el manto de justicia para que no andemos desnudos. Estar desnudo en profecía representa estar sin el manto de la justicia de Cristo. Eso nos va a hacer que estemos firmes cuando venga esta batalla global, que el texto dice, y lo reunió en el lugar que en hebreo se llama Armagedón. Ahora, ¿qué es el Armagedón, hermanos? Queremos estudiar sobre, en realidad, qué es la batalla del Armagedón.
que esa va a ser la tercera guerra mundial global. Es interesante, hermanos, algunos datos que estuve analizando en el hebreo, y lo interesante es que en hebreo no existe tal palabra para referirse al Armagedón. Pero es interesante que Juan está escribiendo en griego, griego koine, pero él dice, y lo reunió en el lugar que en hebreo, o sea que Juan está citando el hebreo. Muy extraño, pero estoy investigando algunos léxicos griegos, estoy investigando mucha información, diccionarios, léxicos, concordancias, comentarios, y ninguno de ellos da una referencia a que se diga de que haya existido en la antigüedad un lugar que se llame en hebreo Armagedón. No existe tal cosa. Pero es interesante que la conclusión que llegan los expertos y los eruditos es que no existe tal lugar llamado así. Lo que se deduce de que algunos piensan que la palabra Armagedón, que está usando aquí el apóstol Juan, piensan que la palabra Armagedón proviene del nombre de Megido. Es una derivación del nombre Megido. ¿Qué es el Megido? Algunos expositores protestantes sostienen de que esta gran batalla final va a ser en el valle de Jezreel, un valle ubicado al noroeste de Israel, es una gran llanura. Y algunos eruditos protestantes sostienen de que esa palabra Armagedón que se encuentra en Apocalipsis es derivada de Megido o el valle de Jezreel o la llanura de Esdrelón. Es interesante que esta es la conclusión que llegan los eruditos protestantes, que en esta llanura se va a llevar a cabo la última batalla llamada Armagedón, y que ellos dicen de que el diablo va a reunir a todos los ejércitos del mundo allí en el valle de Jezreel o en el valle de Megido, al noroeste de Israel. Y ellos dicen de que allí se van a reunir todos los ejércitos del mundo para destruir a Israel. Y esto le denominan ellos el Armagedón. Y deducen de que Armagedón proviene de Megido. Esta es la conclusión que llegan los eruditos protestantes. Ellos toman esto como una batalla literal, geográficamente hablando, en una ubicación que va a ser en el valle de Jezreel. Hermanos, pero es interesante que estoy investigando más información respecto a sobre esta palabra Armagedón que usa el apóstol Juan. Muy extraño. ¿Qué es futurismo? El futurismo, hermanos, es una escuela de interpretación profética que usan la mayoría de iglesias protestantes y trazan la mayoría de profecías apocalípticas en el lejano oriente. En este caso, el Armagedón, ellos dicen de que va a ser en el futuro, en un lugar geográficamente hablando, es el valle de Jezreel. Ellos lo toman como algo literal, con una nación de Israel literal, un Éufrates literal, rey de Oriente literal, Babilonia literal, o sea, todo lo toman literal. Esta escuela de interpretación profética futurista. Los adventistas somos historicistas. La palabra historicista viene de historia. Vemos cómo la profecía se desarrolla en la historia, comenzando desde los tiempos del profeta y culminando con los eventos escatológicos con la segunda venida de Cristo. En las iglesias que existen actualmente en el mundo, la iglesia adventista es la única que es historicista. Todas las iglesias protestantes son futuristas. Todo lo toman de un aspecto literal. Armagedón literal, Éufrates literal, Rey del Oriente literal, el tercer templo literal, un anticristo literal, una marca de la bestia literal, un secamiento del río Éufrates literal, todo literal. 144,000 literales, todo literal. Pero la iglesia adventista es historicista. Nosotros
creemos de que los símbolos tienen un significado en las profecías apocalípticas y no se deben de tomar literal. Aunque la gran batalla del Armagedón va a ser una batalla real entre las fuerzas del mal y del bien, pero esta batalla vamos a ver que tiene que ver con algo mundial. Va a ser una batalla que se va a llevar a cabo mundialmente, no en un valle de Jezreel, donde es imposible que allí puedan caber 200 millones de caballos. Es imposible que todo el ejército pueda ocupar esa zona que es bien pequeña, ese valle de Jezreel. Porque Apocalipsis dice que van a ser los reyes de todo el mundo, o sea que es inconsistente pensar de que todos los ejércitos del mundo van a llevar a cabo una batalla en una llanura que mide algunos pocos kilómetros, que en la antigüedad se llevaron a cabo grandes batallas, es cierto, en la antigüedad se hicieron grandes batallas allí. Entonces los eruditos protestantes han usado esa referencia para sostener de que el Armagedón allí va a ser en el valle de Jezreel. Es interesante, pero los adventistas del séptimo día creemos que esta batalla del Armagedón debe de tomarse global y universal. Será la batalla mundial entre la verdad y el error, la última gran batalla entre Cristo y Satanás, entre los hijos de Dios y los hijos del diablo, donde se disputará la adoración y los mandamientos de Dios. O sea que va a ser una batalla mundial donde van a haber elementos físicos luchando, porque detrás del telón hay seres espirituales luchando por la supremacía de este mundo. Cristo y Satanás, los ejércitos de Satanás y los ejércitos de Dios luchando en la última gran batalla entre el bien y el mal. Esa es la perspectiva que le da la iglesia adventista a lo que es el Armagedón. No lo tomamos geográficamente literal como en una llanura o en un valle. Creemos de que este lugar debe de tomarse simbólicamente y tiene que ver con todo el planeta Tierra, ya que en el hebreo no existe tal palabra Armagedón. Notaron que es bien diferente la interpretación historicista de la iglesia adventista de la interpretación futurista del protestantismo. Ahora, profundicemos un poco más. ¿Por qué esta gran batalla del Armagedón debe de interpretarse de un aspecto global y universal? Vamos a ver algo interesante. Vamos a dejar que la misma Biblia sea su propio intérprete para que la Biblia desencripte el símbolo apocalíptico y en este caso el Armagedón. Recordemos de que el objetivo del diablo es reunir a todos los reyes del mundo. Van a ser controlados por el espiritismo, engaños satánicos, porque el diablo lo que busca es llevar a cabo la última batalla, desarrollar la última batalla. ¿Cuál es el principio que vamos a usar? Vamos a usar el principio, la Biblia es su propio intérprete. Es interesante que más de 1000 referencias que encontramos en el libro de Apocalipsis provienen de toda la Biblia y especialmente del Antiguo Testamento, hermanos. Noten lo que estoy diciendo. Más de 1000 referencias que encontramos en el libro de Apocalipsis vienen de otras referencias que encontramos en el Antiguo Testamento. Si nosotros queremos conocer el significado de los símbolos, tenemos que ir a conocer la referencia de donde el apóstol Juan toma prestada esa simbología. Es interesante que hay una cita que está en el libro de Hechos de los Apóstoles, página 467, párrafo 2. Pero cuando digo Hechos de los Apóstoles, estoy hablando del libro de Elena de White, que es un comentario del libro de la Biblia, Hechos de los Apóstoles. Elena de White tiene un libro que se llama Hechos de los Apóstoles, que es un comentario del libro de Lucas, de Hechos de los Apóstoles que encontramos en la Biblia. Entonces, cuando digo Hechos de los Apóstoles, estoy citando el comentario de Elena de White, y dice en la página 467, párrafo 2, hablando del Apocalipsis, dice así: en el Apocalipsis todos los libros de la Biblia
se encuentran y terminan. Noten qué interesante. Todos los libros de la Biblia terminan y se encuentran en el Apocalipsis. Y sigue diciendo ella, en él está el complemento del libro de Daniel. Uno es profecía y otro es revelación. El libro que fue sellado no fue el Apocalipsis, sino aquella porción de la profecía de Daniel que se refería a los últimos días. El ángel ordenó, tú empero Daniel, cierra las palabras y sella el libro hasta el tiempo del fin. Y cita ella Daniel 12:4, comentando sobre el libro de Apocalipsis. Esta es una cita del comentario del libro de Apocalipsis, hermanos. Me llamó la atención que dice ella, en el libro de Apocalipsis terminan y se encuentran todos los libros de la Biblia. O sea que para conocer el libro de Apocalipsis tenemos que conocer ¿qué? La Biblia completa, o los símbolos, o la mayoría de símbolos que contiene el Antiguo Testamento. Y eso vamos a hacer en esta ocasión para descifrar qué es la batalla de El Armagedón, que será la tercera guerra mundial, la última batalla entre el bien y el mal, entre la verdad y el error, entre los mandamientos de Dios y los mandamientos de los hombres. Para conocer a profundidad qué es el Armagedón, hay que ver la raíz donde inició todo. Génesis y Apocalipsis son dos libros hermanos que se deben de estudiar como gemelos. Son dos libros gemelos que deben de estudiarse juntos para poder entender la mayoría de símbolos apocalípticos. Es interesante que el libro de Génesis es el principio, el Bereshit, principio. El libro de Apocalipsis es el fin, revelación. Génesis, principio, y Apocalipsis, fin. Es interesante que en Apocalipsis 3:5 encontramos la semilla que nos va a ayudar a entender qué es el Armagedón y cuál es el objetivo de esta batalla global entre el bien y el mal. Donde inició todo el problema es Génesis 3:15. Noten qué interesante y sencillo es estudiar la Biblia cuando se estudia con disciplina. Noten cómo dice Génesis 3:15, leamos con cuidado. Y pondré enemistad entre ti y la mujer. Esto se está llevando a cabo en el jardín del Edén cuando Adán y Eva habían caído en desobediencia por haberle hecho caso a Satanás a través de la serpiente. Ahora Dios le dice a la serpiente en el jardín del Edén, y pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá la cabeza y tú le herirás el calcañar. Interesante. Estas palabras Dios se les está diciendo a Satanás a través de la serpiente. Por eso es que Apocalipsis 2 se le llama a Satanás la serpiente antigua, una referencia a Génesis 3:15. Es interesante que en Génesis 3:15 encontramos los siguientes elementos: una enemistad, dos simientes, la simiente de la mujer y la simiente de la serpiente. En el hebreo es sera, o sea, la descendencia o el esperma o la prole o la semilla. Dos simientes, la simiente de la mujer y la simiente de la serpiente. Y encontramos una mujer. Noten los elementos, tres elementos: una enemistad, dos simientes y una mujer. Esto es donde inició el Armagedón. Repita conmigo, hermanos. En Génesis 3:15 es la clave para poder descifrar el enigma de lo que es la batalla del Armagedón. Si usted no entiende lo que significa Génesis 3:15, no va a poder entender lo que dice Apocalipsis sobre la última gran batalla que es el Armagedón. Ahora, para entender en una forma más profunda qué es Génesis 3:15 y cómo inició el Armagedón, tenemos que conocer una historia donde se presentan los mismos elementos de Génesis 3:15. La historia
historia de Caín y Abel. La historia de Caín y Abel refleja lo que está pasando e inicia en Génesis 3:15. Hermanos, vamos a ver que detrás de la historia de Caín y Abel existe una historia tipológica y un conflicto detrás del telón. O sea que es una historia, pero esa historia tiene una dimensión apocalíptica que nos va a ayudar a entender lo que es el Armagedón y por qué va a ser el conflicto final. Noten cómo dice Génesis 4, versículo 1 y 2. Aquí se habla de que a Adán y a Eva le nacieron dos hijos. Y dice así, Génesis 4, versículo 1 y 2 dice, conoció Adán a su mujer, Eva, la cual concibió y dio a luz a Caín, y dijo, por voluntad de Jehová he adquirido varón. Después dio a luz a su hermano Abel, y Abel fue pastor de ovejas, y Caín fue labrador de tierra. Noten qué interesante. Estos eran hijos del mismo padre. Noten los elementos que encontramos en esta historia. Estos elementos los vamos a conectar con Apocalipsis después, porque en la historia de Caín y Abel estamos viendo un micro Armagedón. Y en Génesis 3:15 vemos la semilla de donde comenzó todo, este micro Armagedón que al final se va a desatar en una mega batalla universal y global. En esta historia de Caín y Abel encontramos los siguientes elementos. Hijos de los mismos padres. Noten, estos jóvenes tenían los mismos padres, no eran hermanastros, eran hijos de la misma madre y el mismo padre. Otro ejemplo, eran hermanos ambos. Otro elemento, tenían diferentes caracteres. Dice que uno era pastor de ovejas y Caín fue labrador de la tierra. Diferentes caracteres. Uno era rebelde y otro era obediente. No tenía, pero eran hermanos. Diferentes caracteres. De los mismos padres. Eran hermanos. Pero uno era rebelde y otro era obediente. Y es interesante que ambos eran religiosos. Ambos eran adoradores de Dios. Pero vamos a ver que uno lo hacía de una manera y otro lo hacía de otra manera. Pero ambos eran adoradores del mismo Dios. Dos hermanos, hijos de los mismos padres, diferentes caracteres, pero con diferente formación. Uno era rebelde y otro era ¿qué? Obediente, o sea, espiritual. Y ambos eran religiosos. Ahora, noten lo que pasó después de un tiempo. Dios prueba la obediencia de cada uno de estos jóvenes. Génesis capítulo 4, versículo 3 al 10. Y aconteció que andando el tiempo, que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová. Noten, eran religiosos. Y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas y de lo más gordo de ellas. Y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda, pero no miró con agrado a Caín y a su ofrenda. Noten qué interesante. Y se enseñó Caín en gran manera, o sea que se enojó, decayó su semblante. Entonces Jehová dijo a Caín, ¿por qué te has ensañado o por qué te has enojado? ¿Por qué ha decaído tu semblante? Si bien hicieres, ¿no serás enaltecido? Y si no hicieres bien, el pecado está a la puerta. Y con todo esto a ti será su deseo. Y tú te enseñorearás de él. Y dijo Caín a su hermano, noten. Y dijo Caín a su hermano Abel. ¿A quién? A su hermano, porque eran hermanos. Y dice, salgamos al campo. Y aconteció que, estando ellos en el campo, Caín se levantó contra su hermano.
noten que se repite hermano, contra su hermano Abel, porque aquí Dios nos está diciendo algo y está recalcando muchas veces, hermano, porque esta batalla, esta enemistad, no es entre un cristiano y un impío, no es entre un cristiano y un extranjero, sino que es una batalla entre hermanos del mismo padre, de los mismos padres, que comían la misma comida, que comían en la misma mesa, dormían bajo el mismo techo, habían sido formados por los mismos padres, pero tenían diferentes caracteres. Pero aquí dice que, y dijo Caín a su hermano Abel, salgamos al campo, y aconteció que estando ellos en el campo, Caín se levantó contra su hermano Abel y lo mató. Y Jehová dijo a Caín, ¿dónde está Abel? Suficiente con haber dicho, ¿dónde está tu Abel? Pero dice, ¿dónde está Abel tu hermano? Otra vez se recalca el término hermano. Y respondió, no sé, ¿soy yo acaso y guarda de mi hermano? Y él le dijo, ¿qué has hecho? La voz de la sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra. Un conflicto entre dos hermanos. La pregunta es, ¿quién es aquí la simiente de la mujer? En este caso es Abel. Y la simiente de la serpiente, ¿quién es? Caín. Una mujer que es Eva, una enemistad, y vemos que hay dos simientes en conflicto. Caín se levanta contra su hermano Abel y lo mató. ¿Por qué razón? Noten cómo dice este comentario que está en el libro Patriarcas y Profetas, página 52, párrafo 1. Dice así, los dos hermanos constituyeron altares semejantes, o sea que eran religiosos, y cada uno de ellos trajo una ofrenda. Abel presentó un sacrificio de su ganado, conforme a las instrucciones del Señor. ¿Dónde estaban estas instrucciones? Ya antes se había dicho de que las pieles de los corderos, el cordero representaba al libertador, la simiente de la mujer que iba a ser el Mesías. Ya se sabía y se conocía que para ofrecer ofrendas a Jehová tenía que matarse corderos, animales. Caín no era ignorante respecto a este tema. Ya había sido instruido por sus padres. Habían pasado generaciones. Caín era conocedor perfectamente bien de que para ofrecer sacrificios no eran los pepinos, no eran los rábanos, no eran las cebollas. Caín tuvo que haber sido conseguir un cordero para sacrificarlo. Pero aquí dice que Abel presentó un sacrificio de su ganado conforme a las instrucciones del Señor, o sea que ya se sabía. Y miró Jehová con agrado a Abel y su ofrenda. Se cita Génesis 4:4. Descendió fuego del cielo y consumió la víctima. Aunque el texto bíblico no lo diga, pero se infiere, porque cuando se estableció oficialmente la economía en el santuario, la evidencia que Dios aceptaba un sacrificio era que descendía fuego del cielo sobre el altar del holocausto. Cuando no descendía fuego del cielo sobre el sacrificio que se hacía, era porque Dios no aceptaba ese sacrificio. La respuesta de Dios cuando aceptaba un sacrificio era de que Dios descendía fuego del cielo. Aunque el texto de Génesis no lo diga, pero está sobreentendido de que sobre el sacrificio o sobre la ofrenda de Caín no descendió fuego, pero sobre la ofrenda de Abel dice que descendió fuego del cielo y consumió la víctima. Pero Caín, desobedeciendo el directo y expreso mandamiento del Señor, presentó solamente una ofrenda de frutas. No hubo señal del cielo de que este sacrificio fuese aceptado.
Abel rogó a su hermano, noten, que se acercara a Dios en la forma que él había ordenado. ¿Y cómo era? A través de un sacrificio de cordero, no con pepinos, no con lechugas. Tenía que haber llevado un cordero. Pero sus súplicas crearon en Caín mayor obstinación para seguir su propia voluntad. Como era el mayor, no le parecía propio que lo amonestara su hermano y diseñó su consejo. Hermanos, es terrible. Hermanos, es interesante. Caín es un sinónimo de rebeldía, de rebelión, desobediencia, de orgullo. Caín está reflejando aquí el mismo carácter de Satanás, porque Caín es la simiente de la serpiente. Caín es el esperma, es la cera, en hebreo es cera, es la semilla, la prole, la descendencia de la serpiente, mientras que Abel es la descendencia de la mujer. ¿Y saben algo interesante? Satanás sabía perfectamente bien lo que decía Génesis 3:15, o sea que Satanás no era ignorante respecto a la profecía de la venida de una simiente que le iba a aplastar la cabeza a él. Y Satanás, como no puede leer la mente, Satanás, él pensó que Abel podía ser la simiente de la mujer que le iba a aplastar la cabeza y de alguna manera iba a usar a Caín, ¿para qué? Para matar a Abel antes que Abel le aplastara la cabeza a la serpiente. Satanás desde esa perspectiva aniquiló a Abel, porque Satanás creía de que Abel iba a ser la simiente prometida que se había dicho en Génesis 3:15. Satanás escuchó perfectamente las palabras de que iba a venir una simiente, que en este conflicto la serpiente le iba a morder el carcañal, pero que en este conflicto la simiente de la mujer, el cera, le iba a aplastar ¿qué? La cabeza, e iba a aniquilar a la serpiente. Entonces Satanás dijo, bueno, ya estoy advertido, voy a estar pendiente cada instante para ver a qué horas aparece esa simiente y poder matarla. Y de esta manera Satanás usó a Caín para matar a Abel, porque Satanás creía en su mente de que Abel podía ser esa simiente prometida. Dice el libro Patriarcas y Profetas en la página 52, párrafo 2, o sea, allí mismo en el párrafo 2 dice, hablando de Caín y su carácter, prefirió depender de sí mismo, se presentó confiado en sus propios méritos, no traería el cordero para mezclar su sangre con su ofrenda, sino que presentaría sus frutos y el producto de su trabajo. Presentó su ofrenda como un favor que hacía a Dios para conseguir la aprobación divina. Caín obedeció al construir el altar, obedeció al traer una ofrenda, pero rindió una obediencia parcial. Noten, una obediencia media. Hasta ahí estaba bien. Caín hizo un altar, llevó una ofrenda, iba a adorar a Dios, pero no lo hizo como Dios había pedido. Era una obediencia parcial, omitió lo esencial, el reconocimiento de que necesitaba un Salvador, tenía que llevar un cordero, porque el cordero representaba al Salvador, que vendría tarde o temprano el cumplimiento del tiempo para redimirnos y salvarnos de nuestros pecados. A Caín no le importó el símbolo, a pesar de que generación tras generación ya se había transmitido por sus padres, de que los corderos eran símbolos del Mesías. Inclusive el primer sacrificio lo hizo Adán y Eva, pero Dios los vistió con pieles. Génesis 3:21 y 22. O sea, Caín no era ignorante. Bueno, pero alguien puede decir, bueno, Caín era lo único que tenía, era lo que cultivaba. Pepinos, cebollas y papas y rábanos y hortalizas. Pero Caín sabía perfectamente bien que eran los corderos los que simbolizaban a Cristo. Tenía que haberse ido a buscar un cordero. Pero Caín lo que estaba dando a entender que no le importaba la salvación en Cristo, que él podía salvarse por sus propios méritos. Pero noten cómo dice Hebreos 11:4, hablando de Abel y su ofrenda. Hebreos 11:4 dice,
Por la fe Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo, dando Dios testimonio de sus ofrendas, y muerto aún habla por ella. Tremendo, hermanos. En Caín y Abel encontramos los dos ejércitos que van a luchar al final de la historia, y que detrás de este conflicto hay un conflicto espiritual entre el bien y el mal. Detrás de esta historia de Caín y Abel, vamos a ver quién está detrás de Caín. Detrás del telón hay fuerzas del mal luchando sobre la supremacía de este mundo. Noten cómo dice el apóstol Juan en 1 Juan 3:12, dice: ¿quién estaba detrás de Caín? Noten que es una historia, sí, pero detrás de esa historia, detrás del telón, hay fuerzas del mal. Y dice el apóstol Juan: no como Caín, que era del maligno y mató a su hermano. O sea que el diablo fue que mató a Abel a través de Caín. Quien estaba atrás de Caín era el maligno. ¿Y por qué causa lo mató? Porque sus obras eran malas y las de su hermano justas. Tremendo. Mire por qué era el conflicto. Caín mató a su hermano Abel porque Abel tenía la paciencia y la fe de los santos, y Abel obraba de acuerdo a la voluntad del Señor. Caín representa a los hijos de Satanás, a los hijos del maligno que existen en este planeta. Abel representa a los hijos de Dios fieles y justos, que han sido justificados a través de la justicia y la sangre de Cristo, pero que estos hijos de Dios son obedientes en un mundo de rebelión y apostasía, se mantienen fieles en un mundo que cada día se mete y se hunde en la rebelión y en el pecado. Dos grupos al final de la historia, y esos mismos grupos van a estar en conflicto en el Armagedón. Y la historia de Caín y Abel nos refleja en tipos y símbolos lo que va a pasar con el gran Armagedón que menciona Apocalipsis. Noten cómo dice esta poderosa cita, Patriarcas y Profetas, página 53, párrafo 2, dice: Caín y Abel representan dos clases de personas que existirán en el mundo hasta el fin del tiempo. Noten, dos grupos que existirán hasta el fin de los tiempos, y estos dos grupos van a estar en conflicto en el gran Armagedón, en la última batalla del Armagedón. Caín representa a los hijos del diablo y Abel representa a los hijos de Dios fieles y obedientes, que obedecen su palabra y hacen su voluntad. En otras palabras, hermanos, no hay términos medios. Si no somos Caín, si no somos símbolo de Caín, somos símbolo de Abel. Si no somos hijos de Dios en este mundo, somos hijos del diablo. Ya quítese de su mente ese concepto erróneo de que piensan de que todos somos hijos de Dios, como dice los que están patrocinando la doctrina del universalismo. El universalismo es una doctrina diabólica medieval que sostiene de que Dios, por ser amor y misericordia, todos se van a salvar. Actualmente quien está promoviendo esta herejía satánica del universalismo, salvación universal, es el hermano Natanael Baloyes. Muchos hermanos que son indoctos de las Escrituras andan siguiendo esta clase de hermanos y siguiendo su falsa doctrina. Pero mi Biblia enseña de que en este mundo no todos se van a salvar ni todos se van a condenar. Hay dos grupos, Caín y Abel, los hijos de Dios y los hijos del diablo. Aquí dice ella, Caín y Abel representan dos clases de personas que existirán en el mundo hasta el fin de los tiempos. Y dice el párrafo 3, dice: la clase de adoradores que sigue el ejemplo de Caín abarca la mayor parte del mundo, pues casi todas las religiones falsas se basan en el mismo principio, a saber que el hombre puede depender de sus propios esfuerzos para salvarse. Esta es la principal doctrina de la Iglesia Católica, salvación por obra. Es la doctrina de Caín. Y dice el siguiente párrafo:
Patriarcas y Profetas, página 53, párrafo 4, dice: la verdadera fe que descansa plenamente en Cristo se manifiesta mediante la obediencia a todos los requerimientos de Dios. Es lo que hizo Abel. Abel tenía la fe, por la fe hizo más excelente sacrificio, pero Abel obedeció lo que Dios había dicho. O sea, no podemos separar la fe de la obediencia, porque la fe sin obras es muerta. Aquí vemos de que Abel tenía fe, pero esa fe era una fe activa, lo llevó a obedecer todos los requerimientos de Dios, desde los días de Adán hasta el presente. El motivo del gran conflicto ha sido la obediencia a la ley de Dios. En todo tiempo hubo individuos que pretendían el favor de Dios, aun cuando menospreciaban alguno de sus mandamientos. Terrible. O sea que en otras palabras, el cristianismo apóstata, que dice que profesa la fe cristiana, que dice que profesa la fe en Cristo, pero desechan algunos de los mandamientos de Dios, están reflejando la conducta de Caín y la conducta del maligno. En otras palabras, Caín ahora representa al cristianismo apóstata, que dicen de que profesan la fe cristiana, dicen de que aman a Dios y profesan la fe en Jesús, pero son grandes apóstatas, rechazan alguno de los mandamientos de Dios. O sea, son los cainitas. Interesante. Pero ¿saben algo interesante también, hermanos? Que habla la Biblia también de Caín. En Génesis 4:15 se menciona que Dios a Caín, por su rebelión, le puso una señal o una marca. Dice Génesis 4:15: y le respondió Jehová: ciertamente cualquiera que matare a Caín 7 veces será castigado. Entonces Jehová puso una señal en Caín. Se podría traducir una marca, para que no lo matase cualquiera que lo hallara. Porque Caín representa a los impíos, rebeldes, que no quieren obedecer los mandamientos de Dios. Es interesante, hermanos, que la historia se va a volver a cumplir al pie de la letra. La historia tipológica refleja el gran Armagedón, el último conflicto entre el bien y el mal, entre las fuerzas del mal y las fuerzas del bien, será por los mandamientos de Dios. Apocalipsis 12:17 dice: entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer. Aquí el dragón representa a todos los poderes políticos y religiosos que se van a unir para perseguir al remanente que guarda los mandamientos. Así como Caín se levantó contra su hermano Abel, Satanás usará a cristianos apóstatas que profesan ser cristianos, pero que rechazan la ley de Dios. Se van a unir con el poder civil y los gobiernos del mundo para perseguir al remanente, al pueblo de Dios que guarda los mandamientos. Y aquí Apocalipsis 12:17 dice: entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesús. Y dice Apocalipsis 14:12: aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. La historia se va a volver a repetir, pero ahora serán que los profesos cristianos van a buscar la ayuda del poder civil para perseguir a los hijos de Dios, porque se van a llenar de celo al ver de que Dios tiene un remanente que es fiel y que no se somete a los gobiernos políticos y religiosos, y este remanente exalta los mandamientos de Dios. O sea que el Armagedón no va a ser una batalla allá en el valle de Jezreel, sino que el lugar, el Armagedón, el lugar es todo el mundo, porque la batalla va a ser mundial, porque hijos de Dios fieles hay en todo el mundo. Y estos hijos de Dios exaltan los mandamientos. Los impíos representan a Caín. Los verdaderos hijos de Dios que guardan los mandamientos representan a Abel. Los santos guardan los mandamientos. Esa va a ser la batalla del Armagedón.
Poderes políticos y religiosos se van a unir con un solo propósito: perseguir a una minoría que está en este planeta Tierra, pero que esta minoría tiene un estandarte que son los mandamientos de Dios. Eso es el Armagedón. El lugar que en hebreo se llama Armagedón debe de entenderse que ahora es la Tierra, el planeta Tierra, porque la batalla va a ser global. Una batalla entre el bien y el mal, una batalla entre la verdad y el error, una batalla entre los hijos de Dios y los hijos de Satanás, una batalla entre los mandamientos de Dios y los mandamientos de los hombres en conflicto. Noten cómo dice esta poderosa cita que está en Manuscritos Liberados, número 175 de 1899, extraído del Comentario Bíblico Adventista, tomo 7, de página 983, dice: necesitamos estudiar el derramamiento de la séptima plaga, lo que estamos estudiando. Los poderes del mal no se rendirán en el conflicto sin una lucha, pero la providencia tiene una parte que desempeñar en la batalla del Armagedón. Cuando la tierra sea alumbrada con la gloria del ángel de Apocalipsis 18, los elementos religiosos, buenos y malos, despertarán su sueño y los ejércitos del Dios vivo ocuparán el campo. O sea que va a haber una batalla global entre el bien y el mal. Satanás usará a los impíos, a los déspotas que rechazan los mandamientos de Dios para perseguir al remanente. El diablo los va a despertar, dice, de su sueño. Noten esta otra cita, Review and Herald, de el 13 de mayo de 1902, párrafo 9. Dice así: un terrible conflicto está delante de nosotros. Nos acercamos a la batalla del gran día del Dios Todopoderoso. Es una referencia al Armagedón. Lo que ha estado sujeto será puesto en libertad. El ángel de la misericordia está plegando sus alas, preparándose para descender del trono y abandonar el mundo al gobierno de Satanás. Los principados y potestades de la tierra se hallan empeñados en airada revuelta contra el Dios del cielo. Listan llenos de odio contra los que sirven al Señor. Pronto, muy pronto se peleará la última gran batalla entre el bien y el mal. La tierra ha de ser el campo de batalla. Noten que el Armagedón no va a ser en un valle. Noten, hermanos, que la batalla del Armagedón no va a ser en el valle de Jezreel, sino que va a ser en toda la tierra. La tierra ha de ser el campo de batalla, la escena del conflicto final y de la victoria postrera. Aquí, donde por tanto tiempo Satanás ha inducido a los hombres a ir contra Dios, la rebelión ha de ser suprimida para siempre. La batalla del Armagedón va a ser aquí en todo el planeta Tierra. Dice Conflicto de los Siglos, página 639, dice: el último gran conflicto entre el bien y el mal y el error no es más que la última batalla de la controversia que se viene desarrollando desde hace tanto tiempo con respecto a la ley de Dios. Y todos sabemos de que inició en Génesis 3:15, la enemistad, el conflicto entre dos simientes. Dice esta otra cita, Carta 79 de 1900, dice así: todos los que no tienen el espíritu de la verdad y no obedecen a los mandamientos de Dios se unirán bajo la dirección de agentes satánicos, pero no podrán poner sus poderes en acción hasta que venga el tiempo para la batalla del Armagedón. Y la última cita, que es interesante, dice así: Testimonios para los Ministros, página 36, párrafo 2, dice: el mundo entero será incitado a la enemistad contra los adventistas del séptimo día, porque ellos no le rendirán pleitesía al papado, honrando el domingo, la institución de este poder anticristiano. Es el propósito de Satanás hacer que sean extirpados de toda la tierra, a fin de que nadie pueda impugnar su supremacía en el mundo. Hermanos, no cabe duda que la batalla del Armagedón es la tercera guerra mundial, pero no va a ser una guerra simplemente de carácter político, simplemente por disputarse un territorio, poder o petróleo. Detrás de esta guerra global están fuerzas del mal, porque el objetivo del diablo es extirpar a los hijos de Dios
que guardan los mandamientos, así como Satanás usó a Caín para matar a Abel. Hermanos, cuán importante es que nosotros nos preparemos para lo que viene. Y la única forma de prepararnos es estar vestidos con la justicia de Cristo. Y voy a leer ese interludio, esa introducción que hace Cristo en la sexta plaga. Dice: he aquí yo vengo como ladrón, bienaventurado el que vela y guarda sus ropas. O sea que para poder estar firmes y no tener miedo a esta batalla global, donde vamos a ser odiados por el mundo y vamos a ser perseguidos, no debemos de estar con miedo, porque dice que nuestra seguridad está en Cristo. He aquí yo vengo como ladrón, bienaventurados los que velan y guardan sus ropas para que no anden desnudos y vean su vergüenza, porque solamente en Cristo vamos a poder estar victoriosos. Hermanos, Dios les bendiga, que nuestra fe siempre esté aferrada en Cristo Jesús, no importa lo que venga, no importa si somos odiados o somos perseguidos. Lo importante, hermanos, es que estemos en Cristo y que estemos vestidos con su justicia, porque de eso depende mi salvación y la vida eterna. Dios nos bendiga, hermanos. Vamos a orar para terminar esta clase. Oremos. Gracias, Padre eterno, porque nos permitiste estudiar tu palabra. Gracias porque conocimos qué es el Armagedón y dónde se va a llevar a cabo y por qué razón. Gracias por tu palabra, gracias por las profecías, gracias por este estudio. Te lo agradecemos en el nombre de Jesús. Amén. Ok, hermanos, Dios me lo bendiga.